Buenas tardes, bienvenidos a Contexto 360. Les saluda Leonardo Salas en esta tarde de 20 de febrero, donde pues tenemos mucha información, muchos elementos de lo que está sucediendo, pero antes saludo a mi compañera de programa de asistencia virtual, Valeria. Bienvenida a Contexto 360. Hola Leonardo, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto estar aquí en Contexto 360. Estoy lista para compartir mucha información interesante con nuestra audiencia. Claro, pues empecemos con la sección del día histórico, por favor. Vamos allá. Un día como hoy, 20 de febrero de 1872, se inauguró el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, uno de los museos más importantes del mundo. Además, en 1962, el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Y en 2005, España se convirtió en el primer país en aprobar un referéndum sobre la Constitución Europea. Un 20 de febrero de 1792, el presidente George Washington firmó la Ley del Servicio Postal, estableciendo el Departamento de Correos de los Estados Unidos. El 20 de febrero de 1986, la Unión Soviética lanzó el módulo base de la Estación Espacial Mir. Este fue el primer componente de lo que se convertiría en un laboratorio espacial que operó por más de 14 años, permitiendo importantes investigaciones científicas en microgravedad. Un hito en la exploración espacial. Sin duda alguna, pero además le agrego a nuestra audiencia que la Mir fue la primera estación espacial de investigación habitada de forma permanente y que tuvo aportes claves en experimentos científicos y en acuerdos de cooperación internacional también. En el funcionamiento de la Mir recibió astronautas de varios países también y eso marcó esa época en temas de colaboración espacial. Así que elementos importantes que les hemos traído hoy aquí en un 20 de febrero en la historia en Contexto 360. Luego de la sección del día histórico vamos a comentar pues un hecho que ha estado generando bastante reacción desde ayer en la noche cuando se supo la noticia que, como les digo, está agitando temas políticos no solo en el país, sino que también en la región, porque se anunció que el gobierno de Donald Trump canceló la visa estadounidense a dos diputadas costarricenses, esto en el marco de la reciente visita que hiciera el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y que advirtió, eso fue público, advirtió desde Zapote en las declaraciones que su país podría sancionar a funcionarios costarricenses que considerara una amenaza para la ciberseguridad. Hablo en particular de las diputadas Joana Obando y Cintia Córdoba, que ambas son del Partido Liberal Progresista. Ellas han estado a cargo de investigar la decisión del gobierno costarricense sobre la no participación de empresas chinas en la tecnología 5G. Y una de ellas, recordarán ustedes, la diputada Obando, hace unos días denunció haber recibido amenazas de muerte, inclusive haber sido objeto de seguimientos. Entonces acá, de alguna manera, pues estamos ante un choque Estados Unidos-China con nuestro país en medio. Se intensifica ahora esto que el ministro de Comercio Exterior también reveló que desde China hay informaciones de que esto se ha tornado como un conflicto casi que personal y de alguna manera la administración Trump también pues ha llegado con una decidida acción en muchos campos. Ya lo hemos visto y lo vamos a estar analizando en un futuro programa. Valga decir que las diputadas Obando y Córdoba, a las que hice mención hace poco, recibieron un correo, según han manifestado, de la Embajada de Estados Unidos, que les notificó la cancelación de sus visas. Entonces, pues esto hay que decirlo que es parte de las prerrogativas que tiene Washington de reservar el derecho de restringir el ingreso a otras personas que no sean sus nacionales de ingresar a suelo norteamericano. De momento, pues esperar qué reacciones tendrá el gobierno costarricense.
ver qué reacciones también da la Embajada de Estados Unidos. Y bueno, lo cierto es que esto ha generado tensión, disputas, conflictos tecnológicos también entre Washington y Pekín, y de alguna manera también pasa por afectar nuestra política interna. Y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tema? En fin, estemos atentos a lo que suceda en las siguientes horas. Mientras tanto, pues seguimos acá conversando hoy sobre el tema de la seguridad. Bueno, Valeria, hoy vamos a hablar del tema de la inseguridad, que se vuelve pues preocupante, sobre todo con las cifras que vemos en Costa Rica últimamente, y sobre todo que es un problema muy complejo de abordar. ¿Qué te parece? Es un tema muy relevante y de gran preocupación. La inseguridad afecta a toda la sociedad y es fundamental abordarlo desde múltiples perspectivas para encontrar soluciones efectivas. Bueno, pues Valeria, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta primera parte del programa. No me queda más que agradecerte y pues desearte una feliz tarde. Gracias a ti, Leonardo. Ha sido un placer acompañarte. Te deseo una excelente tarde y mucho éxito con el resto del programa. Hasta pronto. Hasta pronto, Valeria, y bueno, continuamos aquí en Contexto 360. Bien, antes de entrar en detalle, les decía que vamos a tener hoy una disertación muy importante del doctor Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia en Colombia, reconocido por su labor en la profunda transformación de una ciudad que en los años 90 vivió índices de violencia extrema y desigualdad muy marcados. Antes de pasar a esto, hay que mencionar que en Costa Rica estamos, como lo hemos visto por parte de la información del OIJ, pues con un incremento en las tasas de homicidio, cifras preocupantes, hechos donde se agrava la violencia, donde vemos el ensañamiento y lo que hemos hablado aquí, lo hemos llamado así, la Costa Rica más sangrienta de toda la historia, donde apenas hace una década el país presentaba números sustancialmente más bajos, pero hemos visto todos, es la realidad, el aumento de la criminalidad, de la violencia, que nos obliga a reflexionar sobre las estrategias que podrían implementarse para evitar que esta situación se agrave. Vamos a escuchar al doctor Fajardo que comparte la historia de cómo Medellín, con millones de habitantes, son como 7 millones de habitantes, llegó a alcanzar en 1991 la impactante tasa de 375 homicidios por cada 100.000 personas, lo cual es escandaloso. Se posicionó en aquel momento como la ciudad más violenta del mundo y pues hubo acciones del gobierno local, movimientos ciudadanos también que impulsaron iniciativas enfocadas en la educación, el urbanismo social, la transparencia, que lograron una paulatina recuperación de la confianza ciudadana hasta alcanzar índices de satisfacción y de confianza del 85%. Vamos a escuchar al doctor Fajardo que va a hablar también de las desigualdades, de la violencia de todos los tipos, porque esto afecta también esta inseguridad, de la corrupción y de cómo esto está entrelazado como raíces de un mismo árbol. Y de alguna manera la intervención por eso se hace compleja, porque debe ser simultánea, desde muchos frentes, con todos los actores en unión, en acuerdo, para atacar como un amplio espectro este terrible mal que aquejó, en este caso, a Medellín, y del cual hoy nosotros en Costa Rica deberíamos sacar lecciones de esto. Escuchemos con detalle lo que nos menciona el doctor Fajardo, porque tenemos mucho que aprender de lo que él nos menciona. Yo no era un político, empecé a participar en política hace 25 años, comenzando el siglo XXI. Construimos un movimiento cívico en la ciudad de Medellín, un movimiento cívico que estaba inspirado
quien para mí fue una inspiración, Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá. Yo vivía en Bogotá cuando Antanas Mockus fue el alcalde y me mostró algo muy especial, que fue un aprendizaje muy importante. Se puede hacer política diferente. Yo represento una política cívica alternativa por fuera de las estructuras de los partidos políticos tradicionales y construimos en la ciudad de Medellín una propuesta política. Nuestro movimiento se llama Compromiso Ciudadano, que incorporaba organizaciones sociales, ONGs, el mundo de la cultura, el mundo académico, mi mundo original, el mundo del emprendimiento, algunas personas del mundo de la empresa, diferentes sectores de la sociedad con voces muy diferentes en una ciudad que tiene unas condiciones que ya les voy a mencionar, que tenía unas condiciones que ya se las voy a mencionar, y le dimos voz política y pública a una cantidad de personas, de organizaciones que estaban en la ciudad, que habían sido protagonistas de esos años tan dolorosos como tuvo Medellín. Ya Germán mencionó algo, y nosotros lo convertimos en un movimiento cívico independiente y llegamos al poder y transformamos la ciudad. Medellín es una ciudad profundamente desigual. La ciudad tiene unas divisiones territoriales que se llaman comunas en Medellín. De hecho, Colombia es un país pero muy desigual. El segundo en América Latina, sin duda mucho menos desigual que la sociedad costarricense. Ahora, Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes. Como les dije, Medellín tiene 2,5 millones de habitantes y está en un área metropolitana conformada por 10 municipios que llega a los 5 millones de habitantes, y Antioquia, el estado donde yo fui gobernador y del cual Medellín es la capital, pues tiene 7 millones de habitantes, que es más que los habitantes que tiene toda Costa Rica y prácticamente todos los gobiernos de Centroamérica, Noruega, Finlandia, Uruguay, etcétera. O sea, grande en muchos sentidos y grandes problemas, empezando por las desigualdades sociales profundas. En el año 1991, en nuestra ciudad, Medellín, la capital de la eterna primavera, nosotros los antioqueños venimos de esta región, los paisas, muchas veces se nos dice, somos muy orgullosos de nuestro origen, de nuestra historia, y Medellín tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es inimaginable. Y no es un error numérico, fue en ese momento la ciudad más violenta del planeta Tierra. Fue la ciudad más violenta de la Tierra, y durante la década de los 90 fue una expresión de la barbarie, de la muerte, de la violencia en muchos espacios de nuestra sociedad, con una raíz inicial asociada con el mundo del narcotráfico. Hago un pequeño comentario con respecto a lo que ustedes están planteando, y he escuchado pues las manifestaciones, las preocupaciones, y pues sin duda que comparado con lo que nosotros tuvimos, pues no es nada, entre comillas nada. Es muy importante que se preocupen, y se preocupen mucho. Así los índices vienen creciendo, lo que está pasando ustedes lo van viendo, pero hay que ponerlo con urgencia como una preocupación central. Me parece muy importante lo que están haciendo. Este fenómeno, lo único que pasa es que crece y crece y crece. Y más vale por Costa Rica, pues por en cualquier lugar, que desde ya estén tomando con mucha seriedad, con mucha preocupación, enfrentar el problema de esta violencia que están viendo y la criminalidad que está pasando. Es una observación. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo en México. Lo que ha pasado en México es dramático, y la forma como va creciendo esa violencia por todas partes. Y aquí pongo una imagen, no la voy a explicar, que tiene que ver con lo que era la corrupción, y cómo nosotros en el gobierno que yo dirigí, que fui escogido el mejor alcalde de Colombia con un gran equipo, fuimos los primeros en la lucha contra la corrupción, sacamos las notas más altas en transparencia en todo Colombia, viniendo de una ciudad donde había una buena dosis de corrupción. Y ya van a ver por qué estoy señalando las desigualdades, la violencia y la corrupción. Por esta razón. Esta es una forma como me gusta explicarlo a mí. Nosotros planteamos, y esto tiene sentido hoy, por supuesto que el mundo ha cambiado, han pasado muchas cosas, pero me gusta esta explicación que tengo para ofrecerles a ustedes. 3 grandes problemas: desigualdades sociales en Medellín, en Antioquia, en Colombia, violencia en Medellín, en Antioquia, en Colombia, corrupción, cultura de la ilegalidad en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Una imagen que yo utilizo, mi hija siempre me regaña
porque me dice, ¿por qué utilizas unos árboles? Ella es una bióloga, está haciendo un doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. ¿Por qué utilizas unos árboles con esos nombres: desigualdad, violencia y corrupción? Yo le digo, bueno, esas son unas malezas, pero esta imagen me permite para explicarles algo que yo creo que es importante. Lo creo y sé que es importante desde la perspectiva de lo que nosotros hicimos. Piensen que son árboles que tienen unas raíces, cada uno pues se mira como un problema diferente en nuestras sociedades. Pero esas raíces, después de muchos años, cuando van debajo de la superficie, ustedes han visto raíces, esas raíces se empiezan a mover por debajo de la superficie, se van enmarañando y después de tantos años, básicamente es imposible distinguir cuál es la raíz del uno y del otro árbol. Lo que quiero decir con todo eso es que se convierte en una raíz común y desde la perspectiva nuestra, nosotros queremos erradicar estos tres problemas, pero para erradicar esos tres problemas tengo una primera conclusión para compartir con ustedes. Hay que trabajar los tres temas en forma simultánea. Piensen, si uno va a sacar un árbol de estos, es imposible no trabajar en los otros dos, porque ya se convirtieron en una sola raíz, ya nadie es capaz de separar esa raíz. Esa es una lección importante, desde mi perspectiva, que indica las acciones que tenemos que tomar. O sea, usted no va a resolver solamente el problema de la violencia, sino que son los tres problemas de una manera u otra que tienen que estar trabajando simultáneamente. Estoy diciendo eso en términos intuitivos, pero es una mirada política acerca de este problema. Y quiero compartir con ustedes algo que habitualmente no se menciona. Quiero señalar las emociones asociadas con estos temas. Uno dice las desigualdades, entonces, por ejemplo, como les indicaba yo, uno puede mirar el índice de desarrollo humano, que le da una cierta ubicación territorial, o puede utilizar el coeficiente Gini, como utilizan los economistas, pero detrás de las desigualdades la pregunta es, ¿qué siente una persona, una comunidad que entiende, que descubre el sentido de las desigualdades? Y la emoción, para poner esa palabra de estos tiempos: frustración, impotencia, rabia, resentimiento. Eso también va muy de cerca del hambre y pobreza como emociones de comunidades, y esto muchas veces se ignora por parte de las personas que estudian este tipo de problemas. Muchas veces se habla, yo vengo del mundo científico, pero muchas veces se habla, yo gobierno es con datos, pero las emociones no se pueden desprender de los datos. El tejido social, ya lo voy a mencionar acá. ¿Qué pasa con la violencia? La violencia, el poder de los violentos es el miedo. Los violentos, la violencia fragmenta, segrega, destruye el tejido social. Cuando es permanente se va convirtiendo en una forma de sobrevivir. ¿Y qué es el tejido social? ¿Y qué significa la destrucción de ese tejido social? Y lo que están sintiendo las personas cuando sienten ese miedo y esa incapacidad de ser libres en una sociedad. Esas son unas emociones. Hay la percepción de la violencia, naturalmente, pero hay que entender, yo pienso, pero profundamente lo que significa para las personas, para las comunidades, vivir bajo estas circunstancias. Mire, una comunidad que ha vivido 10 años bajo el control de un mundo violento, lo que significa para ellos como sociedad. Dentro de esa familia no es lo mismo, es, digamos, entre comillas, menor inseguridad ciudadana, que es un fenómeno que está por todas partes en América Latina y en muchas otras partes, la inseguridad ciudadana como gran problema. Y está la corrupción. ¿Y qué significa cuando existe una población donde el tema de la corrupción es tangible, donde es el todo vale, donde para muchas personas, cuando entienden la dimensión de la corrupción, se convierte en una humillación, un sometimiento, una frustración, una invitación al todo vale, como estoy diciendo, a la cultura de la ilegalidad? Entender estas emociones, para mí, y yo se lo recomendaría a ustedes, y espero dejarles por lo menos la duda en la mente, es fundamental. Y estoy seguro, en cada territorio hay diferentes, conocer territorio metro cuadrado por metro cuadrado. Costa Rica es un país pequeño comparado con nosotros. Esto se puede hacer y entenderlo perfectamente, desde el índice de desarrollo humano o las medidas que nosotros consideremos relevantes, pero al mismo tiempo las emociones. Y todo esto se convierte en una gran desconfianza, en una desesperanza y un no se puede. Y los que estamos en política, pues nosotros tenemos, creo yo, que ser expresión de la esperanza de que se puede hacer las cosas. Esto para mí es muy importante. ¿Y por qué? ¿Dónde leí yo esto? Pues no lo leí en ninguna parte, yo lo aprendí caminando.
les voy a dejar esta frase que la leí, es de un profesor Dickinson, qué pena que no apunte el nombre, la leí el otro día, pero es muy, muy potente para que ustedes entiendan lo que significa la pobreza, que probablemente ninguno de los que está escuchando esta presentación está en condición de pobreza. Lo más hiriente de la experiencia de la pobreza es la sensación de ser visto como inferior, como un fracasado en lo más bajo de la escala social. A mí esta frase, cada que la leo, ya la he leído en más de una oportunidad, me conmueve. Y eso es una expresión de lo que significa eso y son las emociones. Y esto, creo yo, siempre reitero, hay que entenderlo. Hay que entenderlo cuando nosotros vamos en la política y en lo público a tomar acciones. O cuando pues dentro de lo público, que incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia, por ejemplo. ¿Qué son las desigualdades en esta sociedad nuestra? Las desigualdades me gusta expresarlas por un muro que divide la sociedad en dos partes. De un lado están las oportunidades de los privilegios, acá a la derecha, este lado del muro, y del otro lado está la mayoría de personas en nuestra sociedad. Yo nací privilegiado. Yo tuve todas las oportunidades por el hecho de haber sido hijo de un arquitecto destacado, que tuve todas las oportunidades y escogí ser profesor, matemático y científico. Ese fue mi privilegio. La mayoría de las personas sabe muy bien que hay del otro lado, sabe que las oportunidades están acá, pero la mayoría de nuestras personas, y esta es una interpretación muy intuitiva, pero me sirve a mí para entender y explicar, se encuentra con un muro enfrente que no van a poder traspasar. Por supuesto, pues la sociedad costarricense es diferente a la sociedad colombiana. Germán lo señalaba, que los índices de desigualdad en ustedes son mucho menores de los que nosotros tenemos. El tamaño del muro es sin duda diferente y al lado de este muro hay una puerta y esta es la puerta de entrada a la ilegalidad. Muchas personas que están acá, de nuevo recuerden que estoy hablando en términos intuitivos, no pueden pasar por acá, saben que aquí están las oportunidades, ahí pueden entender por qué hay rabia y frustración cuando dicen yo por qué no. Pero hay una puerta aquí y eso tiene un tamaño variable, una puerta que le dice entre por acá que usted nunca va a poder pasar este muro y por aquí puede llegar y obtener y llegar a las oportunidades. Esa es la puerta de entrada a la ilegalidad. Piénselo en términos muy intuitivos, en la forma como se los estoy explicando. ¿Qué tan grande es esta puerta? Esto es un reto grandísimo en nuestra sociedad. Entonces aquí pongo en términos también muy elementales qué es lo que tenemos que hacer. Yo quisiera tumbar el muro. Cerrar la puerta de la ilegalidad no somos capaces de una vez, pero sí podemos hacer unas cosas. ¿Cuáles cosas? Esta es mi mirada de la política. Empezar a romper el muro, abrir puertas. Por eso llamo yo las puertas de las oportunidades. Entonces, cuando usted abre puertas aquí en este muro que es el de la desigualdad, eso tiene inmediatamente implicación que hace que la puerta de la ilegalidad sea mucho más estrecha, se va disminuyendo de tamaño. Esta puerta, en cierta medida, cuando ya estoy acá y miro hacia adelante, pues tengo esperanza y dice, yo puedo pasar por acá, o sea, hay un camino para mí. Esa es una forma muy intuitiva de explicar algo que nosotros hemos estudiado, vivido y trabajado y que tiene todo el sentido y me gusta esta forma de explicárselos a ustedes. Voy a decir dos palabras acá con respecto a las intervenciones sociales, porque no tengo mucho tiempo pues para exponer muchas de las cosas que hemos hecho, pero nosotros sabíamos que teníamos que hacer unas intervenciones sociales en la ciudad de Medellín. Un punto fundamental es la construcción de los espacios físicos. No es un problema ornamental en las condiciones y muchas de estas cosas dependen del contexto. Muchas personas se han ido a Medellín y dicen, yo voy a hacer bibliotecas porque con eso se resuelve el problema. Yo digo, bueno, no le hará nada mal a nadie en el planeta Tierra que haga una biblioteca o una escuela. En donde sea, siempre será bienvenida. Pero hay que entender la naturaleza de lo que se está haciendo en esos espacios. ¿Por qué se construyen? Porque nosotros nos tenemos que volver a encontrar, porque el miedo nos segrega, nos separa, nos aparta, nos encierra, donde sálvese quien pueda. Los espacios físicos es para volvernos a encontrar, a juntarnos, a reconstruir ese tejido social que les estaba diciendo yo a ustedes, a conectar, a tender puentes. Entonces nosotros estamos construyendo unos nuevos espacios físicos en la ciudad de Medellín, en esa Medellín que viene a ser la más violenta del planeta, y le vamos a cambiar la piel a la ciudad. Una ciudad que tenía la muerte en muchos espacios, nosotros cambiamos la piel construyendo unos nuevos espacios
físicos de encuentro social, con una expresión que me alegra mucho, que alguna oportunidad la dije: lo más bello para los más humildes. Vamos a romper con esa idea que la belleza está asociada con la riqueza y tener unos espacios de una manera maravillosa. Para esas comunidades agobiadas por la violencia, tanto tiempo encerradas, construir nuevos espacios públicos que van más allá de lo que fue la violencia. Cambiarle la piel a esa ciudad es un punto de encuentro muy valioso y nos tenemos que encontrar, y el sentido de encontrarse es el empezar a construir el tejido social, reconstruir ese tejido social. Dentro de todo eso hicimos un gran programa que se llama el urbanismo social. El año pasado acaba de salir un libro sobre la experiencia nuestra, los proyectos urbanos integrales. No tengo tiempo acá para explicarlo, pero ya van a ver por qué les estoy hablando de eso. Proyectos urbanos integrales, diferentes lugares donde nosotros íbamos, y el concepto es muy elemental. Llega usted a un sector, a una comunidad, depende del tamaño, con todas las herramientas del desarrollo en forma simultánea, y hay que llevarlas en forma simultánea, todas las herramientas del desarrollo. Esto implica una capacidad de gestión extraordinaria. Esto es de lo más complicado que hay desde mi experiencia personal. ¿Cómo conduce usted unos equipos y cómo pone para que sean capaces de hacer proyectos integrales? Que esa es una frase que se repite permanentemente en las políticas públicas. Vamos a hacer una intervención integral. Sí, claro. Integral significa mire todas las componentes del problema y hay que trabajar en todas. Hágalo. De lo más difícil que hay en la gestión pública. Las políticas públicas muchas veces las diseñan. Hágalo. Significa cómo conduce usted el equipo que escoge. En fin, un montón de cosas. Crucial. Ustedes ya sabrán más de eso, pero yo siempre lo reitero porque para mí es algo muy importante y por eso sacamos tantas distinciones, que es lo que no se ve. Los edificios se ven, pero ¿cómo hacemos para llegar a todos esos lugares? Eso tiene una magia. Un factor fundamental dentro de todo esto es la prevención de la violencia. ¿Qué significa? Ya eso lo voy a elaborar un poco más enseguida. Significa cerrar la puerta a la ilegalidad o prevenir que no entren hacia esa puerta. Construimos varios programas que tienen que ver con eso, y donde yo esté parado en la vida, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura son partes fundamentales de la transformación. Yo empecé viejo en la política, 43 años tenía, yo tengo ya hoy 68. Yo nunca me imaginé que yo iba a ser candidato presidencial, ni nunca me imaginé que iba a estar en la política. Vamos a prevenir la violencia, a cerrar la puerta de la ilegalidad, a trabajar con jóvenes vulnerables, a construir los caminos de la oportunidad y a comprometer a la sociedad. Entonces, ahí está la puerta de entrada. Si se entra el mundo de la ilegalidad, de la criminalidad. Aquí está este mundo, digo dos palabras con respecto a ese mundo, y aquí hay una puerta de salida muchísimo más pequeña. Voy a empezar hablando un poco de la puerta más pequeña, de la salida. La mayoría de los que entran en este mundo salen muertos. ¿Cómo salen? La mayoría muertos. Hay posibilidades de una negociación. Nosotros en Colombia somos súper expertos en negociaciones. Todavía estamos negociando. Ya llevamos más de 45 años negociando. Es una cosa compleja, pero hace parte pues de los problemas de Colombia, que son de una dimensión que por fortuna ustedes no los tienen, pero por obligación, por anticipación, que nunca los vayan a tener. O que tienen una pena cumplida, que la cárcel cumplió un papel de resocialización, etcétera. Esa es la forma de salir. Entonces se entra acá, se entra a este mundo criminal, la política criminal. Aquí nos encontramos fiscales, jueces, policía, cárcel. ¿Qué ocurre allá? Entender muy bien la dimensión de este tema. Nosotros sabemos muchísimo de esto. Vuelvo a la puerta de entrada. Fíjense que aquí está la zona naranja y aquí ya hay un poquito adentro. Yo digo, ahora lo voy a elaborar un poco más. Aquí tenemos un mundo de jóvenes que están aquí para entrar. Esto fundamentalmente es un problema de hombres que entran a este mundo de la ilegalidad. Y yo empiezo diciendo, dentro de las políticas, una observación. A los que están empezando a entrar, no los empuje para que entre y trate, así hayan empezado a caminar un poco, trate de que se devuelvan. Muchas veces dice, vamos a empujarlos, los empujan y ya entran a este mundo, y ya eso de aquí, cuando ya pasó acá, no hay reversa. Cómo entonces empiezan desde los barrios más básicos, las comunidades más básicas, cómo se van formando esos grupos, cómo se va evolucionando hacia organizaciones locales de crimen
organizado, nacional, hasta que se convierte en una red de criminal internacional. Hoy lo que estamos viendo son nuevas formas de la criminalidad. Nosotros empezamos con el narcotráfico, pongamos en 1980, asociado con la coca, ya teníamos el tema de la marihuana, y esto pasaba por una forma de organización, entre comillas, de ese mundo ilegal. Hoy es un mundo sofisticado, los crímenes y los crímenes que están ocurriendo allá son de una amplia gama, por ejemplo, la extorsión, el gota a gota, el secuestro, un montón de crímenes. Ya son empresas criminales de naturaleza muy diferente. En Colombia, que originalmente también tuvimos guerrillas, en esa mezcla horrible que fue guerrillas, grupos de narcotraficantes, paramilitares, lo que nosotros vivimos, hoy ya básicamente todo esto ha evolucionado hacia un mundo criminal, organizaciones criminales transnacionales, con una amplia gama de actividades criminales que ustedes saben muy bien y que hay que estar atentos a todas y cada una de ellas. Y en este mundo pues nos toca trabajar un montón de cosas. Yo no les voy a hablar de lo que nosotros hemos hecho. Yo he sido y soy en principio candidato presidencial. Parte de lo que tenemos que decir es lo que ocurre acá, pero bueno, no voy a hablar de eso ahora, sino que voy a seguir avanzando. Entonces ya les dije, la salida. Nosotros tuvimos en Medellín, y esto ha pasado varias veces en Colombia, procesos de negociación con grupos criminales, que se hace una negociación, en principio pues toda negociación tiene por objeto que quienes están en un tema criminal salgan de ese mundo criminal, hay que sacar a las personas, hay que hacer un proceso de reinserción. Cuando personas que han estado en la criminalidad se desmovilizan, entonces tenemos que hacer un programa de reinsertarlos en la sociedad, y nosotros hemos aprendido muchísimo, porque una pregunta fundamental es ¿por qué entraron? ¿Por qué entrar a ese mundo? Entonces, eso es parte del aprendizaje. Nosotros entendemos, los hemos visto, los que han salido por negociaciones, los hemos visto acá, nos dan una lección para prevenir la entrada. Solamente menciono, pues a esos grupos hay que hacer un trabajo especial, apoyo psicosocial. Muchos de estos pues tienen unas necesidades básicas insatisfechas. El mundo de la educación, cuando se salieron muchos de estos pues son desertores del mundo de la educación. Hay que tener programas de educación especialmente diseñados, proyectos productivos que den alternativas de vida para generar unos ingresos. El tema de participación comunitaria está muy asociado con todos ellos, y siempre el seguimiento muy juicioso a todo esto. Hago una observación. Yo recuerdo, siendo alcalde de Medellín, que estábamos avanzando en este proceso de la reinserción, y estoy en una comunidad, esto es dentro de la ciudad, Medellín, 2,5 millones. Medellín no es un pueblito pequeño, es grande, compleja, hermosa, con toda una cantidad de cosas. Y la señora, estamos haciendo el programa de reinserción, mire, estos jóvenes se habían salido, estaban en la violencia, ahora le estamos construyendo un camino, etcétera. Y la estoy con una señora que está al lado de la casa donde hay uno de estos muchachos, y me dice: señor alcalde, yo tengo una pregunta. El hijo mío que está aquí sentado nunca ha estado en la criminalidad y hoy no tiene ni una sola oportunidad. Entonces, ¿tiene que ser criminal para que lo puedan atender? Es una pregunta tremenda. Eso, para mí, todo eso fue un aprendizaje. Estoy hablando del año 2004. Hace 20 años. Desde ahí creamos un programa que se llama Jóvenes con Futuro. Usted tiene que trabajar no solo con los vulnerables, sino con todos para que tengan oportunidades. Eso es una lección muy simple, pero es muy profunda. No es solamente con los que están en la criminalidad, sino los que no han entrado, ¿sí? Así no sean vulnerables. Por ejemplo, los que salieron, como les estoy explicando acá. Esta es una foto bonita de una persona que entró a ese mundo de esa criminalidad, volver a estudiar, a los años que han perdido de escolaridad, que es una cosa muy especial. Los grupos que teníamos trabajando con esos procesos de reinserción, con jóvenes que habían estado en la violencia, del mundo de la criminalidad. Hay unos equipos tremendos de personas que esto requiere una sofisticación de personas preparadas para tratar con todos estos. Estos son reinsertados, menos ella, menos esta mujer que era la que estaba trabajando con ellos. Vienen del mundo de la criminalidad. Bravo, mundo. Pero bueno, dentro de ese proceso de negociación que se hizo, pues está ese proceso de reinserción que yo les digo. De nuevo, una mirada muy rápida al mundo de la ilegalidad. Empezamos con los que van entrando, que son jóvenes,
que entran, ahí les decimos nosotros, bandas barriales, entran por un contexto violento, falta de oportunidades. Para ellos, los que van viendo crecer se convierten en ídolos. Hay un factor muy importante que está detrás de todo esto y ustedes tienen preocupación por eso y es necesario. La impunidad es un factor que permite que más se entre, porque se entiende que hay impunidad entrando a este mundo de la ilegalidad. Y me parece, y quiero compartir con ustedes una frase que aprendí en México. Una vez en el aeropuerto de la Ciudad de México, un señor me decía, mire, le pregunté por los jóvenes allá y me dijo, mire, los jóvenes acá, ya hay muchos que viven bajo este criterio. Prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey. Eso significa que son jóvenes que no tienen un proyecto de vida, que están dispuestos a lo que sea como sea, no tienen ningún valor por pensar que van a tener nietos y qué maravilla crecer para ver crecer unos nietos algún día, no. Prefiero vivir 5 días como rey que toda la vida como güey. El microtráfico, la extorsión, el sicariato, la corrupción, muchas de esos crímenes, hoy están los hurtos a celulares, toda una cantidad de factores, y están esas organizaciones más grandes, cárteles, dicen en México, carteles decimos nosotros. Pero todos estos jóvenes son jóvenes que han crecido en esas comunidades, que vieron morir a sus compañeros en medio de toda esa violencia tan extraordinaria, que están creciendo. ¿Y cómo ven ellos el mundo? Hay que entenderlos muy bien. Ahora este mundo joven de hoy es una cosa muy diferente, muy importante, y entender a esta juventud pues requiere un trabajo muy grande. Y en estas intervenciones integrales, en el fondo, es el modelo ecosocial. Está la puerta de entrada de nuevo, y aquí queremos evitar queremos que nadie entre a este mundo. Ese es el reto que tenemos en Bogotá, en Medellín, en Costa Rica, que no entren. Entonces tenemos que trabajar, como él lo señalaba, primero con ellos, con los individuos y su familia, ese entorno que él decía, relaciones más cercanas. No es solamente, como algunas veces dicen, denle unas becas para que, o págueles porque no entren al mundo de la ilegalidad, sino que es un trabajo muy serio. Algunos de los factores que los hacen vulnerables, que significa que tienen en su formación alguna debilidad, que es un factor que puede permitir que entren al mundo de la violencia. Nosotros hicimos una serie de programas, ahora ilustro un poquitico. Prevenir es mejor, entornos protectores, por supuesto la educación. Todo joven de 16 años en el planeta Tierra tiene que estar estudiando. Muchos de estos han salido del mundo escolar, eso tiene que ver entonces qué pasa en ese contexto escolar, en fin, todos los elementos para que se pueda construir un proyecto de vida. Después está la comunidad, y en la comunidad nosotros hicimos el urbanismo social, que ya les mencioné a ustedes brevemente. Son los proyectos urbanos integrales de empoderamiento, transformar la comunidad. Muchos de estos jóvenes nacen enfrente de la puerta, o sea, nacieron ahí en la puerta, por razón de la comunidad en donde crecieron, con toda su historia de violencia, en fin, todo ese tipo de cosas. Y esto sí es diferente a lo que señala, nosotros tenemos que poner todo esto en contexto de la sociedad. Entonces no es problema de que el alcalde o el gobernante se encargue de unos pobres por allá que están en violencia y están entrando al mundo de la violencia, sino desde el principio hay que tener claro, los individuos, su familia, la comunidad y toda la sociedad hace parte de este proyecto. No es que las personas ricas de Costa Rica se puedan olvidar de eso y que allá los gobernantes vean a ver cómo van a hacer. No, es un proyecto de sociedad que tiene que ver, entre otros factores, para mí, tiene que ver con la transparencia, la legalidad, que son factores para luchar contra la corrupción, la cultura ciudadana de la convivencia. Eso es parte muy importante para nosotros. De nuevo, la expresión es articulación, integración, jóvenes vulnerables que tienen que tener un proyecto de vida. Ya se ha dicho, el embarazo adolescente, el reclusamiento, la violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual, bullying. Todo lo que pasa en ese contexto de las familias es tremendo. Todos sabemos que es un lugar donde, por ejemplo, las mujeres están corren más riesgo, es en el contexto de familia, donde sabemos que los abusos y muchas de las cosas están asociados en ese contexto interior, privado, etcétera, fuera de la escuela, trabajo infantil, uso de drogas. Les expliqué el programa Jóvenes con Futuro, que era no solo para los vulnerables, sino para los no vulnerables, pero tenemos que trabajar con todos.
Esto ya pasando al departamento de Antioquia, el estado, no sé cómo digan cómo se diga en Costa Rica, departamento, estado, donde nosotros igualmente hicimos municipio por municipio este trabajo. Como les dije, Antioquia tiene 7 millones de habitantes. Es un montón, pues es más grande que cualquier país centroamericano prácticamente, o que Uruguay, como les decía, Finlandia, Noruega, etcétera. Entonces está en el nivel individual, aquí están algunos de los elementos que hicimos, el nivel relacional, el nivel comunitario y el nivel social. En adición a todo eso, estos elementos de tener, esto es un proyecto de toda la sociedad. Esto no es solamente que vamos a acabar con unos malos que están por ese recorrido. Prevenir es mejor, creamos unas figuras, pues que no tiene sentido que yo se las explique a ustedes ahora, agentes locales de prevención, los equipos, las personas que trabajan en esto son personas muy especiales, tienen que tener una formación, son equipos interdisciplinarios, pero son personas que tienen la capacidad de entender lo que significa ese mundo joven con toda la violencia, capaces de tramitar tantos duelos dentro de todo lo que ocurre allá. Les digo 3 palabras acerca del urbanismo social. El urbanismo social tiene un diseño, tiene unas políticas sociales, económicas, construcción de nuevos espacios, ya lo mencioné. Para mí, dentro de todo esto, se habla mucho y se discute dentro del desarrollo y se habla de abajo hacia arriba, y yo creo que es de abajo hacia arriba y al mismo tiempo de arriba hacia abajo, y es ahí en esa mitad donde nos encontramos. La magia de la transformación es de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre se dice que tenemos que entender la comunidad, y es por supuesto que tiene que ser así. ¿Qué necesidades tiene la comunidad? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Hay que entenderla profundamente. Pero nosotros somos líderes. Entonces, usted no es que haga lo que dijo la comunidad. Yo oigo políticos que dicen, yo voy a hacer lo que la gente me pide. Digo, pues no va a ser un buen líder, porque usted puede entender todo eso, pero yo puedo entender todos y cada uno de los pedazos de la ciudad, y yo conozco el mundo. Y como líder tengo que ser capaz de entender esos espacios locales, conectar, mirar, trazar unas líneas hacia dónde queremos ir. El mundo del urbanismo social nos permite trabajar en la periferia, luchar contra la violencia, la pobreza, la informalidad. Es un espacio legítimo donde se construye esta palabra clave, confianza y empoderados. Los proyectos urbanos integrales ya se los mencioné, todas las herramientas del desarrollo simultáneamente. Tiene una componente física, ya les expliqué lo más bello para los más humildes. Hicimos las escuelas, los programas de buen comienzo que tienen que ver con la primera infancia, los centros culturales, los centros de emprendimiento barrial en ese mundo de la informalidad. El social tiene que ver con el presupuesto participativo, cómo las comunidades participan desde sus necesidades en los proyectos, la construcción de imaginarios, las veedurías ciudadanas, los centros protectores, la parte productiva, los centros de emprendimiento, el emprendimiento social, Capital Semilla, la red de microcrédito, programas de formalización, movilidad, siempre educación, prevenir es mejor, jóvenes con futuro, emprendimiento joven, becas, etcétera. Repito, yo me puedo demorar en esto y es parte de mi trabajo, pues yo explico esto, pero les voy a compartir a ustedes, disculpen que me tome esto, les voy a explicar qué es lo que es para mí la política. Nosotros tenemos un reto de conectar, tender puentes entre personas, comunidades y sociedad. Fundamental, empoderar. Empoderar significa que quienes estamos trabajando son protagonistas de su transformación. Esa palabra no existía cuando yo entré a la política, en el sentido formal de la política, pero empoderar es muy importante. Yo soy protagonista de mi transformación y eso obliga a mirar el mundo desde otra perspectiva. Transparencia, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Para mí, el principal antídoto contra la corrupción es la transparencia. Todo se ve. Unos principios básicos, el respeto, el reconocimiento, la solidaridad, la empatía y la dignidad. Desde mi perspectiva, nuestro reto político, yo soy profesor, sacar lo mejor de cada quien. Yo creo en esta mirada del mundo, los medios son los que justifican el fin. La gran riqueza que nosotros podemos construir se llama confianza, y la confianza es una construcción donde tiene que ver con la coherencia, con la consistencia y la transparencia, y todo esto se traduce en esperanza. En Colombia hay un programa, yo no sé si en Costa Rica exista, que se llama ¿Cómo vamos? Eso fue una construcción que nació en Colombia y que es unas organizaciones civiles por fuera de los gobiernos, universidades, ONGs, organizaciones, repito, por fuera de los gobiernos, que evalúan el trabajo de los gobiernos y van sacando sus notas y sus informes. Es lo más imparcial que hay, lo más riguroso que existe. Aquí está para mí la clave de todo esto.
la confianza. Este programa empezó en el año 2006, yo estaba de alcalde, yo terminé el periodo en el 2007, y acá está todo lo que ha pasado en Medellín. En el 2007, y por eso es que estoy hablando yo con ustedes hoy acá, sacamos en confianza, en la forma como este programa lo hace, 85% de confianza teníamos nosotros en la ciudad de Medellín. Quien ha estado más cerca de nosotros desde ese año hasta el día de hoy, 67%, 18 puntos por debajo de confianza. Nosotros, la confianza, yo lo he dicho una y otra vez, es la mayor riqueza que podemos construir para transformar, para avanzar en las políticas públicas, para que todos estos programas tengan sentido. Para mí este es el orgullo más grande. Esta confianza nunca se ha vuelto a alcanzar en la ciudad de Medellín, y yo no sé si se vuelva a alcanzar, pero nosotros lo hicimos, y por eso, como les digo, transformamos esa ciudad con todos los retos y dificultades. Entonces, les compartí a ustedes una forma de acercarse a este mundo, entender los problemas. Puedo avanzar, por supuesto, y dar detalles de cosas que ustedes quieran conocer, pero quería explicarles algo que nosotros hemos aprendido, que nos ha costado enormemente, que venimos de la barbarie, pero también nuestra sociedad es un ejemplo de resiliencia, transformación. Muchos de los espacios donde hoy van el mundo turístico asociado con Medellín, en fin, han pasado un montón de cosas y pasamos por lo peor, pero también hemos salido. Falta mucho camino por recorrer en Medellín, en Antioquia, en Colombia, pero eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Y no descansen un solo segundo, porque este tema es muy difícil y nunca, ustedes ya lo han manifestado, pero no sobra que yo se lo repita, nunca descuiden un solo segundo. Esto es muy grave y todo tiende a crecer, y muy importante que tomen todo lo que puedan hacer de correctivos para evitar ese problema. Recuerden que estamos acá en Contexto 360 en CRC 89.1 Radio. Y pues bueno, hemos escuchado las reflexiones del doctor Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia en Colombia, donde queda claro que los grandes retos, las desigualdades, la violencia, la corrupción, no se resuelven de forma aislada, ni en desacuerdos, ni con medidas superficiales. Hoy en Costa Rica observamos un preocupante ascenso en la criminalidad, un claro estancamiento de soluciones de fondo. No nos ponemos de acuerdo entre los poderes de la República, y en particular desde el gobierno no hay una decidida acción para atender esto. Ante las alarmantes cifras que presenta el OIJ, que vemos en las noticias todos los días, a la creciente sensación de inseguridad que usted y yo vivimos en las comunidades, pues sí, es evidente que el gobierno no está respondiendo, ni con la urgencia, ni con la fuerza que el problema exige. La experiencia de Medellín, después de escuchar al doctor Fajardo, nos enseña pues que cuando las autoridades esperan a que la situación empeore para reaccionar, el costo en vidas y en el tejido social es muchísimo mayor. No es con discursos ni con parches temporales. Ocupamos una estrategia integral, simultánea, que confronte de manera decidida la violencia y al mismo tiempo que reduzca desigualdades y la impunidad. Mientras no tengamos esa visión, la paz, la cohesión social que ha caracterizado a nuestra querida Costa Rica podrían verse cada vez más en riesgo. Así que el mensaje del programa de hoy aquí en Contexto 360 es que queremos, imploramos políticas concretas, decididas, transparentes, para frenar a tiempo. Ya es tarde. Para frenar a tiempo la espiral de violencia que nos amenaza. Los gobiernos que se quedan en la retórica, perdón por la expresión, pero en la hablada, sin poner manos a la obra, pueden ser responsables de un deterioro que más tarde va a ser muy difícil de recuperar o irreversible. Es hora de actuar con la determinación y con la coordinación que los tiempos demandan para recuperar
nuestro hermoso país. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contexto 360. Sigan en CRC 89.1 Radio. Estuvo con ustedes Leonardo Salas. Que tengan una muy feliz tarde.